Buenas tardes, noches, depende del momento que esté viendo esto. Bueno, primero empezamos con definición y descripción de la pobreza en el Perú. Definición. ¿Qué quiere decir pobreza? Pobreza se refiere a la falta de recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, salud y vestimenta. Se mide principalmente a través de los ingresos o el consumo per cápita, comparándolos con una línea de pobreza establecida por las autoridades estadísticas. Medición en el Perú. En el Perú, el Instituto de Estadística e Informática, denominado INEI por sus siglas, utiliza dos indicadores principales para medir la pobreza, los cuales son la pobreza monetaria y la pobreza extrema. La pobreza monetaria, basada en el ingreso per cápita necesario para adquirir una canasta básica de bienes y servicios. En 2022 esta línea fue de aproximadamente 378 soles per cápita mensual. Pobreza extrema, basada en el ingreso per cápita necesario únicamente para cubrir una canasta básica de alimentos. En el año 2022 esta línea fue de aproximadamente 183 soles per cápita mensual. Estadísticas recientes. Según el INEI, en 2023 la tasa de pobreza monetaria en Perú aumentó a 29%, mientras que la pobreza extrema afectó al 4.5% de la población. La pobreza es más prevalente en áreas rurales, donde alcanza un 45% de la población en constante en un gran contraste con el 18% que hay en las áreas urbanas. Sí, hay una gran diferencia, muy marcada, entre áreas rurales y urbanas. Y tenemos por otro lado la distribución regional. La pobreza en el Perú presenta una gran disparidad regional. Las regiones más afectadas suelen ser aquellas con mayor presencia rural y menor acceso a servicios básicos e infraestructura. En el 2023, regiones como Huancavelica, Puno y Ayacucho mostraron tasas de pobreza significativamente más altas en comparación con Lima Metropolitana y otras zonas urbanas. Factores contributivos. Encontramos acá los factores contributivos a primero a la desigualdad económica, ya que existe una alta concentración de riqueza en áreas urbanas y entre ciertos sectores de la población, mientras que en las áreas rurales y los pueblos indígenas suelen estar más desfavorecidos en contraste con otros pueblos, por ejemplo, de las grandes ciudades. También tenemos la falta de acceso a servicios básicos. El acceso limitado a educación, salud, agua potable y saneamiento contribuye a la perpetuación de la pobreza. Esta se prolonga y generalmente se da, por ejemplo, en famosos conos o ciudades o prácticamente las personas que vienen a vivir desde la sierra a, hacia las ciudades en zonas más altas y ahí generalmente no hay accesos básicos, ahí no pueden, muchos no tienen luz ni agua y lo que tienen que hacer es, por ejemplo, si quieren agua, bajar hasta la parte más baja para recolectar agua, porque generalmente no llega hasta esas instancias. Bajos niveles educativos, la falta de educación de calidad limita las oportunidades laborales y la movilidad económica. Desempleo y subempleo. La falta de empleos formales y bien remunerados es un factor clave en la alta tasa de pobreza. Impacto en niños y mujeres. La pobreza infantil es especialmente preocupante, con altos índices de desnutrición y falta de acceso a educación. Según la UNICEF, un porcentaje significativo de niños en áreas rurales sufre desnutrición crónica. Mujeres. Las mujeres en situación de pobreza enfrentan mayores desafíos debido a la discriminación de género y las responsabilidades de cuidado no remuneradas. Y también, por ejemplo, está la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y oportunidades económicas, las cuales agravan mucho su situación. Bueno, continuamos. Reducción de la pobreza. Tendencia de reducción. Tras un análisis de las últimas 2 décadas, se puede decir que Perú logró una significativa reducción de la pobreza, aunque con ciertos retrocesos. Todo esto debido a la pandemia del COVID-19.
La tasa de pobreza monetaria disminuyó de 58.7% en el año 2004 a 20.2% en el año 2019, pero fue la pandemia la encargada de elevar nuevamente esa tasa alrededor del 30.1% en el 2020. A partir del 2021 la pobreza comenzó a disminuir lentamente, pero la tasa de 2023 indica un nuevo incremento al 29%. Políticas y programas. Tenemos acá al programa Juntos, el cual es un programa de transferencias monetarias condicionadas, el cual beneficia a familias en situación de pobreza extrema, incentivando la asistencia escolar y las visitas médicas regulares. También tenemos a la pensión 65, el cual proporciona una pensión no contributiva a personas mayores de 65 años en situación de pobreza extrema. Caliwarma ofrece alimentación escolar a niños y niñas en situación de pobreza, mejorando la nutrición y fomentando la asistencia escolar. Proyecto de infraestructura y desarrollo rural. Hay muchas inversiones en infraestructura básica, tales como el agua, saneamiento, electricidad y caminos rurales, las cuales han mejorado las condiciones de vida y facilitado el acceso a mercados y servicios. El impacto de la pandemia. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en la reducción de la pobreza, aumentando la tasa de pobreza en el Perú debido a la pérdida de empleos y la disminución de ingresos en dichas familias. Por lo dicho anteriormente, el gobierno implementó medidas de emergencia como bonos y subsidios para mitigar estos efectos, pero la recuperación ha sido demasiado lenta. Y aquí tenemos un resumen hasta el 2023. Bueno, con datos más recientes, los cuales indican que para el 2023 el INEGI reporta que la tasa de pobreza monetaria aumentó a 29%, reflejando así los desafíos económicos post-pandemia, incluyendo la inflación y las interrupciones en las cadenas de suministro. Este incremento muestra la necesidad de reforzar las políticas de reducción de la pobreza y las medidas de protección social. Evolución comparativa. 2019 tenemos un 20.2% de pobreza, lo cual fue una gran disminución comparado a años anteriores, entre el 2004 y 2019, como vimos hace poco. El 2020 hubo un gran incremento debido a la pandemia, y acá se fue hasta el 30.1%. En 2021 tenemos una ligera disminución hacia el 28.2%. El 2022 continuaba la recuperación hasta el 25.9%. Parece que se ve un escenario de optimismo, pero en el 2023 nuevamente hay un incremento hasta el 29%. Y 2024 aún es un año en curso. Bueno, muchas gracias. Informalidad en la economía peruana. La economía informal abarca todas las actividades económicas que no están reguladas ni registradas oficialmente y que no contribuyen al sistema tributario ni brindan protección social a sus trabajadores. La importancia. La economía informal representa una parte sustancial de la economía peruana. En el 2023, se estima que más del 70% de la fuerza laboral del país trabaja en el sector informal. Este sector incluye desde vendedores ambulantes hasta pequeños negocios familiares no registrados. Análisis de la informalidad en el 2023. Según datos recientes, el INEI y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la tasa de informalidad laboral en Perú disminuyó del 74% al 71.1% entre 2022 y 2023. Aunque esta reducción es un avance positivo, aún la cifra es muy alta. Además, el salario promedio mensual aumentó a 1.674, un incremento del 9.9%. Sin embargo, estos datos ocultan una mayor vulnerabilidad en el mercado laboral, ya que muchos trabajadores perdieron su única fuente de ingreso.
lo que aumenta su precariedad y la necesidad de las políticas de protección social. Las causas de la informalidad. Bueno, tenemos las barreras de entrada al sector formal, la burocracia, los altos costos de formalización, la complejidad de los trámites. Todo eso desalientan a muchos pequeños empresarios a formalizarse. La falta de educación y capacitación. Muchas personas no tienen acceso a la educación o a la capacitación necesaria para obtener empleos formales. La desigualdad económica. La falta de oportunidades económicas en regiones rurales y marginales empujan a muchas personas a la informalidad como un medio de subsistencia. Rigidez laboral. Las regulaciones laborales y los costos asociados con la contratación de trabajadores formales son percibidos como altos por muchos empleadores, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Consecuencias de la informalidad. La falta de protección social. Los trabajadores informales no tienen acceso a seguridad social, pensiones ni seguros de salud. La evasión fiscal. La informalidad contribuye a la evasión de impuestos. Esto afecta los ingresos fiscales del Estado. La productividad baja. Los sectores informales tienden a ser menos productivos, limitando el crecimiento económico general. Y la vulnerabilidad económica. Los trabajadores informales son más vulnerables a las crisis económicas y ya que no cuentan con una red de seguridad social. Consecuencias de informalidad. Falta de protección social. Los trabajadores informales no tienen acceso a seguridad social, pensiones ni seguro de salud. Evasión fiscal. La informalidad contribuye a la evasión de impuestos afectando los ingresos fiscales del Estado. Productividad baja. Los sectores informales tienden a ser menos productivos, limitando el crecimiento económico general. Vulnerabilidad económica. Los trabajadores informales son más vulnerables a la crisis económica, ya que no cuentan con una red de seguridad social. Entre las conclusiones tenemos el incremento de la pobreza. La pobreza en Perú aumenta a 29% en 2023, reflejando los desafíos económicos post-pandemia, como la inflación y las interrupciones en las cadenas de suministros. Este incremento destaca la necesidad de reforzar las políticas de reducción de la pobreza y las medidas de protección social. Desigualdad regional. La pobreza es más prevalente en áreas rurales, con tasas significativamente más altas en comparación con áreas urbanas. Esta disparidad regional indica la necesidad de políticas específicas que aborden las necesidades de las regiones más afectadas. Impacto de la pandemia. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto devastador en la reducción de la pobreza, revirtiendo años de progreso. Las medidas de emergencia implementadas por el gobierno ayudaron a mitigar algunos efectos, pero la recuperación ha sido lenta y se requiere un enfoque continuo y sostenido. Reducción de la informalidad. La tasa de informalidad laboral disminuyó del 74 al 71.1% entre 2022 y 2023, lo que es un avance positivo. Sin embargo, la alta tasa de informalidad sigue siendo una preocupación, ya que muchos trabajadores carecen de protección social y seguro laboral. Mayor vulnerabilidad. A pesar del aumento del salario promedio mensual a 1.674, muchos trabajadores se enfrentan a una mayor vulnerabilidad en el mercado laboral. Habiendo perdido su única fuente de ingreso, esto subraya la necesidad de fortalecer las políticas de protección social y crear empleos formales y bien remunerados. Barreras de formalización. Las barreras de entrada al sector formal, como la burocracia y los altos costos de formalización, desalientan a muchos pequeños empresarios de formalizarse. La falta de educación y la capacitación también limita las oportunidades para ingresar al sector formal. Y recomendaciones de políticas. Para abordar estos desafíos se recomienda implementar políticas específicas para reducir la pobreza en las regiones más afectadas, fortalecer los programas de protección social para mitigar la vulnerabilidad de los trabajadores informales,
Simplificar los procesos de formalización y reducir los costos asociados. Invertir en educación y capacitación para mejorar las oportunidades laborales y movilidad económica. Continuar monitoreando y evaluando las políticas de reducción de la pobreza e informalidad para adaptar a las necesidades cambiantes de la población.